Navidad. Navidad. La época de paz, alegría, familia. Luces parpadeando en los árboles, niños abriendo regalos, canciones sobre amor y esperanza. Pero a lo largo de la historia, la Navidad también ha sido testigo de algunos de los eventos más perturbadores y terroríficos jamás documentados. Hoy descubrirás 5 tragedias reales que ocurrieron durante la Navidad, desde masacres hasta muertes inexplicables, del más inquietante al absolutamente desgarrador, porque a veces la noche más mágica del año se convierte en la más oscura. El asesinato de John Bennett Ramsey, el misterio sin resolver. El caso que obsesionó a Estados Unidos durante décadas. 26 de diciembre de 1996, Boulder, Colorado. John Bennett, 6 años, reina de belleza infantil, desaparece de su casa. La madre de John Bennett, Patsy, encontró una carta de rescate que señala que su hija había sido secuestrada y que si la querían ver de vuelta, debían entregar $18,000. Un secuestro en Navidad era una tragedia para cualquier familia. Ella y su esposo John pidieron ayuda a la policía, pero algo no cuadraba. 8 horas después de la desaparición, John bajó al sótano de su casa y encontró algo: el cadáver de su hija envuelto en una sábana, en su propia casa, en el sótano. Los padres comenzaron a actuar de forma sospechosa ante la prensa. Por ello fueron señalados como los responsables del crimen y que lo de la carta fue un engaño. De acuerdo con los hechos, John Bennett fue encontrada con cinta adhesiva en la boca, manos atadas, con una fisura en su cráneo y presentaba traumas cerebrales. La causa de la muerte se determinó por estrangulamiento mediante un garrote. Tras su desaparición posterior a Navidad, su madre encontró una carta de rescate en la que pedían poco más de $100,000, una cantidad que justo su padre había recibido poco antes, la cantidad exacta que el padre acababa de recibir. ¿Coincidencia? Las sospechas no tardaron en volverse hacia la familia, a la que se acusó de haber escrito ellos mismos la nota. También hubo rumores de abuso infantil y pedofilia, y hasta teorías de que la niña había sido asesinada por su celoso hermano Burke, de entonces 9 años. Nunca pudo probarse nada. Burke no mató a Jean Baptiste. Absolutamente no. Absolutamente no. ¿Te pasó por la mente? No. Absolutamente no. Es absurdo, ¿no? Dame alguna historia que lo haga. Eso haría pensar a alguien que él era más que su hermano. Que observación trágica y enfermiza. Burke es un niño normal, promedio en deportes, Tiene muchos amigos, saca ace en la escuela, amaba a su hermana, eran mejores amigos. Habría protegido a John Bennett con su vida. Ni lo pienses. En 2006, un pederasta llamado John Mark Carr confesó el crimen, pero quedó demostrado que se trataba solo de una confesión falsa. Casi 30 años después, nadie sabe quién mató a John Bennett. Una niña de 6 años, estrangulada, en su propia casa, la noche después de Navidad, y el asesino sigue libre. Número 5. El asesinato de John Bennett Ramsey, el misterio sin resolver. El desastre de Italia Hall. Aquí una tragedia que pocos conocen fuera de Michigan. 24 de diciembre de 1913, Nochebuena, Calumet, Michigan. Más de 400 personas estaban en la sala, cuando alguien llegó a la puerta principal y gritó: ¡fuego! Aunque no había fuego, los asistentes entraron en pánico y se precipitaron hacia las escaleras. En la estampida resultante, 73 personas, incluyendo 59 niños, murieron. 59 niños, en una fiesta de Navidad. Pero la historia detrás es aún más siniestra. En julio de 1913, aproximadamente 9,000 mineros de cobre de la región de Keweenaw abandonaron sus trabajos, liderados por la Western Federation of Miners, WFM. Los hombres exigían jornadas de 8 horas,
mejores salarios, mejoras en las condiciones de seguridad minera y el reconocimiento del sindicato por parte de la administración de las minas. Era una huelga brutal, violenta. La administración de la mina, que se negó incluso a reconocer al sindicato, mucho menos a negociar con él, tenía como objetivo usar la violencia para terminar la huelga. Y entonces llegó la Nochebuena. La celebración del 24 de diciembre en Italia Hall estaba destinada a ser un momento de alegría y solidaridad para los mineros y sus familias que estaban soportando una larga y amarga huelga. Aproximadamente 500 niños y 175 adultos llenaron el salón del segundo piso esa noche. Alrededor de las 4:40 p.m., después de que los niños habían visitado a Santa y recibido regalos donados por empresas locales y miembros del sindicato de todo el país, un hombre entró al salón y gritó «¡Fuego! ¡Fuego!», sin saber que había otras salidas. Una multitud se dirigió hacia la estrecha escalera principal. 73 personas murieron aplastadas en el pánico resultante. 59 de las víctimas eran niños. Del desastre que se había acumulado en la parte inferior de las escaleras, en el Calumet News, Harvey relató que el pasillo estaba atascado de arriba abajo. Pero aquí está lo más escalofriante. Ninguna de las investigaciones encontró ningún testigo que afirmara que había fuego. El registro de incidentes del Departamento de Bomberos de Red Jacket, el Departamento de Bomberos local que respondió al llamado de incendio, también establece específicamente sin fuego. No había fuego. Se creía que rompehuelgas contratados por los capitanes de la mina hicieron esto, pero nunca se encontró ni condenó a nadie. Alguien gritó fuego deliberadamente, sabiendo que causaría pánico, y 59 niños murieron aplastados en Nochebuena. El funeral masivo para las víctimas el 28 de diciembre atrajo una multitud de más de 20,000 dolientes de todos los rincones de la península superior. Número 4. El desastre de Italia Hall. 59 niños aplastados. La masacre de Congo. 400 muertos en Navidad. Y viajamos al Congo. Diciembre de 2008. Las masacres de la Navidad del 2008 que tuvieron lugar entre los días 24 y 27 de diciembre de dicho año, cuando el Ejército de Resistencia del Señor ERS, un grupo rebelde ugandés, atacó varias aldeas en un Alto Uele, República Democrática del Congo, dejando más de 400 muertos, 400 en 3 días durante Navidad. Los rebeldes esperaron hasta el 24 de diciembre para realizar el más devastador de sus ataques, esperando hasta que las personas se habían reunido para las festividades de Navidad. Esperaron deliberadamente hasta que las familias estuvieran juntas celebrando. Los rebeldes entonces comieron la comida de las fiestas de Navidad que los aldeanos habían preparado y se durmieron entre los cuerpos de los muertos. Escucha esto de nuevo. Se durmieron entre los cadáveres después de comer la comida de Navidad de las víctimas. Farage. Aproximadamente 150 personas murieron entre el 25 y 26 de diciembre. Los rebeldes atacaron un concierto el día de Navidad organizado por la Iglesia Católica y regresaron a la mañana siguiente a continuar con su matanza. Un concierto de Navidad en una iglesia. El 30 de diciembre del 2008, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, condenó las atrocidades espantosas según informes cometidos por el Ejército de Resistencia del Señor ERS. En los últimos días, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo que la situación era catastrófica. Más de 400 personas asesinadas durante las celebraciones de Navidad, porque los rebeldes sabían que estarían reunidos, vulnerables y felices. Número 3. La masacre del Congo. 400 muertos en Navidad. La masacre de Covina, el Santa Claus asesino. Y aquí la pesadilla toma forma humana. 24 de diciembre de 2008, Nochebuena, Covina, California. El 24 de diciembre de 2008, la llegada de Papá Noel tenía bastante inquieta a Katrina Józefowski. Ella, una niña de tan solo 8 años, estaba reunida con más de 20 personas de su familia alrededor de la esperanza que esconde el árbol de Navidad, recibiendo los regalos de San Nicolás.
Cuando faltaba escasos 30 minutos para la medianoche, la ilusión se tornó realidad. Por lo que veía desde su ventana, el hombre de traje rojo y barba blanca parecía haber llegado desde el mismísimo Polo Norte hasta la puerta de la casa de sus abuelos. Empujada por la emoción, fue a abrirle la puerta a ese sujeto robusto que ingresaría con un afable jo 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 para llenar su casa de regalos. Pero no era Santa Claus. Era Bruce Jeffrey Pardo, su tío político. Sonó un disparo. Afortunadamente el disparo no la dejó sin vida, pero sus abuelos, 4 tías, 2 tíos y un primo no corrieron con la misma suerte. El Papá Noel cometió una masacre en Navidad. Bruce fue a la casa de sus ex-suegros vestidos de Papá Noel con un lanzallamas y 4 armas. Estaban 25 personas presentes, en donde no tuvo compasión para que su primera víctima fuera la niña, quien de milagro sobrevivió mediante un disparo. Acto seguido, ante la estampida de las personas, siguió con los disparos. Bruce Pardo llegó disfrazado de Papá Noel, con 2 pistolas y un lanzallama a la casa de sus ex-suegros. Las balas y un voraz incendio, su ex-esposa y 8 de sus familiares fallecieron. 3 quedaron heridos. Un lanzallamas, en una fiesta de Navidad, con niños presentes. ¿Por qué lo hizo? $10,000 que debía pagarle a Silvia por un acuerdo durante la separación legal. Fue la víspera a menos de 10 días de Navidad de ese año. Su divorcio había sido finalizado días antes de Navidad. Tenía que pagar a su ex esposa y decidió matarla, a ella y a toda su familia. Finalizado el ataque, Bruce prendió fuego a la casa y condujo 50 kilómetros hasta el hogar de su hermano, donde se suicidó. El saldo fueron 9 personas asesinadas y 3 heridas. 13 años después, Katrina, la superviviente más pequeña de aquella tragedia, levantó su voz en contra de la violencia armada. Según dijo en un discurso del 2018, su familia sigue celebrando Navidad, en vez de haberse alejado de la festividad que su macabro tío enlodó para siempre. Número 2. La masacre de Covina. El Santa Claus asesino. La masacre de la familia Lawson, el padre que mató a todos. Y llegamos al evento 1, el más inexplicable, el más perturbador, el que nadie pudo entender, y más viniendo de alguien que debía defender a los que amaba. 25 de diciembre de 1929, día de Navidad, condado de Stokes, Carolina del Norte. La familia Lawson, Charles Davis Lawson, cometió el crimen más sonado de 1929, cuando mató a toda su familia el día de Navidad. Justo cuando planeaban salir para tomar un retrato familiar, un hecho considerado extraño, tomando en cuenta que los Lawson eran una familia de escasos recursos. Charles Lawson, granjero tabacalero, padre de 6 hijos, esposo de Fanny, una familia normal, pobre pero normal. Días antes de Navidad hizo algo extraño. Llevó a toda su familia al pueblo, les compró ropa nueva a todos y contrató un fotógrafo para que tomara un retrato familiar. Fue la última foto de la familia Lawson juntos, porque el día de Navidad, Lawson asesinó a su esposa y a 6 de sus 7 hijos, y se suicidó. El único superviviente fue su hijo Arthur Lawson. Arthur, de 16 años, estaba en el bosque cuando escuchó los disparos. Cuando regresó, todos estaban muertos. Su madre Fanny, su hermana Mary, de 17 años, Carrie, de 12 años, Mabel, de 7, James, de 4 y Raymond, de 2. También el bebé Mary Lou, de apenas 4 meses. Charles las mató a todas, una por una. Primero a Fanny y a Mary, cerca del granero. Después regresó a la casa. Las niñas pequeñas corrieron, pero no llegaron lejos. Las persiguió, las alcanzó y les disparó. Luego regresó a la casa, donde estaban los niños más pequeños, y les disparó también. Después colocó los cuerpos en el granero, los acomodó cuidadosamente, les cruzó los brazos en el pecho y caminó hacia el bosque. Se mató a sí mismo. ¿Por qué?
Esa es la pregunta que nadie pudo responder. Charlie Lawson no tenía historial de violencia, no había señales de problemas mentales graves. Su cosecha había sido buena ese año. ¿Por qué compró ropa nueva para todos? ¿Por qué tomó la foto familiar? ¿Por qué los mató el día de Navidad? Algunos creen que había abusado de su hija Mary, y cuando ella quedó embarazada, decidió que era mejor matar a todos que enfrentar la vergüenza. Otros creen que sufrió una ruptura psicótica repentina. La verdad, murió con él en ese bosque. El único superviviente fue su hijo Arthur Lawson. Arthur vivió 16 años, hasta que se suicidó en 1945. Nunca pudo superar lo que vio aquella Navidad. 5 eventos, 5 Navidades que se convirtieron en pesadillas. Niños aplastados, personas asesinadas. Santa Claus con lanzallamas. La Navidad debería ser la época más feliz del año, pero a veces la oscuridad encuentra su camino incluso en las noches más brillantes. Esta Navidad, cuando estés con tu familia, cuando escuches villancicos, cuando veas a Santa Claus, recuerda estas historias y agradece que tu Navidad no terminó así. Si el video te gustó, dale like y comenta cuál de estas historias te resultó más terrorífica. Suscríbete a este canal para más historias que te dejarán pensando.